¿Esta cosa está grabando? No veo. Hola. Ahora sí veo. ¿Sí está grabando? Las cámaras tienen una forma de que te ponen para saber que estás grabando. No, pues igual. Para confirmar el micrófono, ¿no? Ah. Muy buenas tardes, amigos. Ignorando el suceso anterior, yo me presento. Mi nombre es Ushka, del canal Ushkas Oficial, en nuestro querido podcast y estamos aquí acompañados de nuestra querida invitada, además de compañera y amiga. ¿Puedes presentarte, por favor? Y el tema. Hola a todos, soy Maite Liberón y el día vamos a presentar la disputa entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y cuéntanos, Maite, ¿cómo fue que empezó todo esto? Porque, si no me equivoco, esto es antiguísimo. Nada de 2020 ni nada. No, mis queridos amigos. Más o menos, ¿de cuántos años le pones tú? Unos 100 y 200 años para el tema. Empezó entre el siglo XIX, cuando el Estado chileno, con fuerzas militares, le quitó más de la mitad mucho más de la mitad de los terrenos que tenían en la Araucanía, lo cual formó muchas disputas en ese tiempo, la verdad. Y como, ¿cuáles fueron las reacciones de los mapuches? Porque me imagino que hicieron, no sé, marchas en las calles, por así decirlo. Sí, muchos mapuches tuvieron que ir a la Constitución a reclamar sobre esos temas. Era No ese te mismo, pases ¿no? a eso todavía. Hay que tomar algo más. Sobre que estas tierras eran comercializadas, vendidas de manera ilegal muchas veces a extranjeros y a colonos, los cuales fueron partícipes en todo esto. O sea, en un resumen, básicamente durante el gobierno de ese tiempo, los terrenos de los mapuches fueron tomados sin importar su opinión. Básicamente, y fueron peleados por los mismos mapuches. Como tu papá peleando por los terrenos. Y entonces, en ese tiempo, también era bastante visto que se vendieran los terrenos tanto a personas del país chileno, residentes chilenos, como a personas no indígenas o extranjeras, si no me equivoco. Sí. Entonces ahora yo te pregunto, Maite, ¿qué sucedió después de esto? Porque las marchas políticas, claro, que se veían en las calles, que se tomaban como actos de terrorismo, claramente eran multadas, o algunas incluso penadas por la violencia que se veía. Pero, ¿qué ocurrió luego de esto? Con todo esto de las tierras, grupos mapuches se tuvieron que unir en pequeños grupos para compartir sus tierras, lo cual se llama radicación, los cuales eran grupos demasiado pequeños en tierras que no eran casi nada, la verdad, lo cual tomó el deterioro del suelo y la pobreza a su máximo nivel, la verdad. Y después de esto pasamos al siglo XX. Y en ese siglo, ¿qué ocurrió? En 1927 se empezó a implementar una ley en la cual se proponía dividir estas tierras, en las cuales vivían estas pequeñas comunidades, lo cual entre los mapuches fue una disputa demasiado grande, ya que algunos estaban de acuerdo con esto, mientras que otros querían mantenerse como unidad. Bastante interesante. Ahora, ¿qué ocurrió después de esto, estas disputas? ¿Qué sucedió con estos debates internos que había entre los mapuches? Después de estas cosas se empezaron a juntar más grupos, los cuales empezaron a promulgar entre la Constitución. Pero todos estos grupos se empezaron a desintegrar ya con la llegada de... Bueno, este debate político que toma todos por visto. Esta constitución. La dictadura. Sí. Con este siglo empezó la dictadura, lo cual todos estos grupos mapuches y lo que bien avanzado se fue mucho a la verga, la verdad. Se fue todo bien al diablo. Sí. Como tu papá. Con lo cual, esta ley de dividir los terrenos volvió a tomar reforma contra esta cuestión, los cuales los mapuches tuvieron que volver a retomar todo este tema. Y durante esa dictadura, si no me equivoco, ya por ahí, por todos esos años, los terrenos se vendían a extranjeros, incluso se tomaban al mismo tiempo que se vendían de manera ilegal, si no me equivoco. Así que es como que se vulneraba todo tipo de derecho
que tuviesen los indígenas, en este caso los mapuches, porque independientes sean de un pueblo o una tribu distinta, seguían teniendo derechos humanos. Y entonces, ¿qué pasó luego de esa dictadura de que se vendieran las tierras ilegalmente? ¿Qué ocurrió al regreso de la democracia? Ya, en los años 90, con la devolución de la democracia, se creó una nueva ley indígena, la CONADI, la cual ponía de que no se podían vender ningún terreno a los no indígenas, lo cual solucionó bastantes problemas con eso. Y esta, más que una ley, era más directamente algo impuesto que no se podía romper. No era simplemente una ley que podía ser vulnerada en cualquier momento, no. Con esto te podías ganar incluso un exilio en ese tiempo, creo. Y la CONADI viene a base de la ley indígena, si no me equivoco. La ley indígena... Problemas gatunos técnicos. Esta viene con la ley indígena, la cual ponía a los indígenas como una comunidad parte de Chile, ya que no podrían ser discriminados con esta ley. La CONADI va con la mano con esta, ya que como la ley indígena ayuda a la persona en sí, esta ayuda a su terreno. Y ahora yo te pregunto, que ya tenemos la ley indígena, la CONADI, tenemos toda la información de los robos de los terrenos, por así decirlo, porque directamente no los tomaban, los robaban. Yo te pregunto, ¿qué ocurría con la forestación? Ya después de todo este tema, varias empresas forestales empezaron a tomarse otra vez los terrenos, pero esta vez no para venderlos, sino para plantar pinos y eucaliptos, los cuales dañaban la zona tanto ambiental y como a las comunidades de alrededor. Ushka, ¿cuál crees que fue la importancia de esto? Pues los mapuches no solamente eran territoriales, por así decirlo, sino que ellos tenían más que una conexión sentimental, una conexión religiosa con sus tierras, con sus terrenos, porque ellos creían que todo lo que tenían a base de flora y fauna era entregado por sus dioses, por aquellos a quienes ellos hacían culto, rituales y adoraban. Eran devotos a todo ello y por eso siempre han reclamado sus tierras de la Araucanía. ¡Tenemos un invitado más! Hola, estamos de vuelta. Problemas gatunos, nada fuera de lo común. Bueno, luego de toda esta forestación, problemas empresariales con eso, porque o sea, no tiene mucho sentido plantar un pino o un eucalipto en una zona de Araucaria. O sea, es como meter a tu suegra a tu casa. Bueno, ya pasamos lo de la forestación, todo lo que tiene que ver con tierra. Pero ¿qué hay del mar? ¿Qué hay de la ley Lafkenche, bastante poco conocida? La ley Lafkenche más que nada es para prevenir la sobreexplotación de la pesca y la contaminación de estas que provienen de ahí. Es para más que nada proteger de las actividades ancestrales de estos extranjeros, los cuales más que ayudar, son más que nada contaminantes para la zona. Y bueno, los problemas no acaban ahí. Hasta el día de hoy sigue habiendo bastante disputa y derechos vulnerados para los indígenas, al mismo tiempo que sigue habiendo problemas de empresas forestales a zonas de Araucaria, plantando pinos, eucaliptos, donde no corresponde, ya que estos necesitan mucho más recursos que no están en esa zona y algunos son distintos, por lo que no favorecen mucho. Neuronas faltan. Pero bueno, esa fue nuestra querida presentación de hoy. Y es bueno, ya que esta presentación de este podcast ayuda a concientizar y a dar visualización al tema del conflicto mapuche. ¿Algo más que decir? Este tema es algo muy importante para entender la historia de nuestro Chile actual, de cómo están las cosas, por así decir. Bueno, ya sería eso mucho ya que más que hablar en otro tema. Sí. Esperemos que esto sirva para generar un avance en el país. Por favor. Yo soy Ushka y esto fue Estado versus Mapuche con Maite. Muchas gracias.
Ah, bueno, adiós, Master.